Bien, vamos a comenzar entonces a explicar nuevamente el tema que tiene que ver con la proyección de los estados financieros basado en el método del balance general proyectado. Vamos a leer la práctica que vamos a realizar ahora. Vamos a suponer que las ventas y los costos para PG Corporation cambian en la misma proporción y que estos tendrán una variación de un 10%. Además, que la empresa opera a su capacidad total actualmente, lo cual significa que necesitará expandir su capacidad de planta en 2020 para enfrentar operaciones adicionales. La empresa contempla pagar el mismo monto de dividendos que ha pagado en el año 2019. Vamos entonces a utilizar los estados financieros de PG para hacer la proyección de estados financieros, como les mencionaba, basado en estos 4 pasos. Pronostico el estado de resultado, pronostico el balance general, recaudo los fondos adicionales necesarios y retroalimento el financiamiento. No sé por qué, pero esto dejó de compartir. Vamos a ver otra vez. No sé qué pasó ahí. Excelente. Vamos a comenzar otra vez con la proyección basada en el método del balance general proyectado, con los 4 pasos que conocemos. Pronosticar el balance, el estado de resultado, cuyo objetivo principal es determinar la adición a las utilidades retenidas. Pronosticar el balance general, y ahí vamos a determinar el FAN, recaudar los fondos y, por último, retroalimentación del financiamiento. El primer paso, que es el paso 1, es pronosticar el estado de resultado. Y aquí yo tengo que tener algunas informaciones que vimos en el ejercicio que son relevantes para eso. La primera es que me dijeron que las ventas iban a incrementar en un 10%. Ya sabemos que ese 10% no salió del aire. Ese 10%, detrás de él hay un análisis que alguien hizo y determinó que la empresa iba a crecer en un 10% sus ventas. Además, que los costos se van a manejar en la misma proporción. Lo primero que vamos a hacer es agregar 2 columnas. Las columnas que vamos a agregar se llama base pronosticada, la primera columna, y la segunda columna se va a llamar pronóstico inicial 2020. En la base pronosticada vamos a poner, como su nombre indica, la proporción en que se van a incrementar las ventas o cualquier otra partida. En este caso sabemos que es 1 más 0.10 porque ya sabemos que las ventas se van a incrementar en un 10%. Ya ahí para proyectar, lo único que debo hacer es multiplicar el año anterior por la base pronosticada. Ahora, otra vez a repetirlo, que aquí hubo un error, el año anterior multiplicado por la base pronosticada. Perfecto. Ahora vamos con los costos. ¿Qué me dijeron de los costos? Me dijeron de los costos que iban a variar en la misma proporción. Así que la base pronosticada también va a ser 1.10. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a multiplicar los costos operativos variables por la base pronosticada y de esa manera ahora ya tengo los costos. Para calcular la utilidad simplemente voy a establecer la diferencia entre las ventas y los costos variables, que lo hago con una suma porque como están con signo contrario, ustedes saben que tenemos que hacerlo de esa manera. Si no recordamos la fórmula en algún momento, ya sabemos que tenemos la opción de ir al año del lado, en el caso de nosotros, que ya tenemos 2019 y 2018, y verificarla. Pero ya ustedes conocen que la utilidad bruta es la diferencia entre las ventas y el costo variable. El costo operativo fijo, vamos a poner la base pronosticada también de 1.10 porque sabemos que se van a mover en la misma proporción que las ventas. Y lo vamos a multiplicar el año anterior por esa base pronosticada. Y ahora puedo calcular mi utilidad antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, que es el WAIDA, simplemente estableciendo una diferencia entre la utilidad bruta y el costo operativo fijo. Ahora vamos con la depreciación. ¿Qué pasa con la depreciación? Aquí hay un dato importante. El ejercicio decía que la empresa estaba operando a su máxima capacidad productiva. ¿Qué significa eso? Que si la empresa quiere vender más, tendrá que producir más. Y para producir más, para tener mayor capacidad productiva, tendrá que aumentar la cantidad de sus activos. Y si aumentan los activos, evidentemente que va a aumentar la depreciación.
porque la depreciación se calcula en base al valor de los activos. No necesariamente los activos van a incrementarse en la misma proporción que las ventas, no necesariamente. Sin embargo, en este ejercicio no nos especificaron cuánto tendrían que crecer el activo, así que vamos a asumir que también va a incrementarse en un 10%. Yo adicioné una nota en esta parte y puse el gasto de depreciación aumenta porque la empresa está operando a su máxima capacidad y para vender más tendrá que incrementar sus activos y por tanto incrementará la depreciación. Pongo esa nota para que yo siempre tenga pendiente que si la empresa no está operando a su máxima capacidad, yo no tengo que aumentar el activo y por tanto no va a incrementar la depreciación. Bueno, ya conociendo esto, voy a multiplicar la depreciación del año anterior por la base pronosticada. Y voy a calcular el NOI, que es la utilidad de operación neta, o la utilidad antes de intereses e impuestos, que simplemente es la diferencia entre el WAIDA y la depreciación. Los intereses. Todavía yo no sé lo que va a pasar con los intereses. Yo no sé si voy a tomar un nuevo préstamo. El ejercicio no me dice nada, así que por el momento yo lo voy a mantener igual como en el último año. Y voy a calcular la utilidad antes de impuestos simplemente estableciendo una diferencia entre el Y y los intereses. Y aquí tengo ya las utilidades antes de impuestos. En el caso de esta empresa, la tasa fiscal es un 40%. Así que voy a multiplicar la utilidad antes de impuesto por menos 40% y así tengo el impuesto que va a pagar la empresa. Y puedo calcular la utilidad neta simplemente estableciendo una diferencia entre la utilidad antes de impuesto y el impuesto a pagar. Y ahí tengo ya la utilidad neta. La diferencia, vamos a buscar abajo, el dividendo preferente lo vamos a mantener en cero y por diferencia vamos a hacer cuál utilidad está disponible para los accionistas, que es la utilidad neta más estos dividendos preferentes que si estuvieran ahí estuvieran en negativo y tenemos que la utilidad disponible para los accionistas evidentemente es igual a la utilidad neta porque no hay dividendos preferentes. ¿Qué me decía el ejercicio del dividendo? El ejercicio del dividendo me dice que yo voy a pagar el mismo dividendo en el año proyectado que el dividendo pagado en el año anterior. Así que voy a pasar el mismo dividendo. Y ahora voy a calcular la adición a las utilidades retenidas y dice que es 32.800.000. Y de esa manera ya yo he terminado lo que es el paso número 1, que es pronosticar el estado de resultados. Ahora vamos a pasar al paso número 2. Vamos a continuar con el paso número 2, que es proyectar el balance general. Vamos ahora al balance general y vamos a agregar exactamente las mismas dos columnas. Base pronosticada y pronóstico inicial 2020. Entonces, tenemos que tomar en cuenta un concepto muy relevante, que son los fondos generados espontáneamente, que son fondos que se generan por el curso ordinario del negocio. Fondos que la empresa genera a raíz de sus operaciones cotidianas. ¿Y cuáles son las cuentas que generan fondos de manera espontánea? Bueno, si yo vendo más, el efectivo va a aumentar. Si yo vendo más, la cuenta por cobrar va a aumentar. Tendré que tener más inventario. Y si tengo más inventario, voy a tener mayor cuenta por pagar. Y si vendo más, voy a pagar más impuestos, más nóminas, por lo tanto aumenta el pasivo circulante. Entonces, lo primero que yo hago en el paso 2 es ponerle la misma base pronosticada a las cuentas espontáneas que le puse a las ventas. En este caso, voy a ponerle que para el efectivo, la misma base pronosticada de las ventas, lo mismo voy a hacer con las cuentas por cobrar, con el inventario, con las cuentas por pagar y con el pasivo acumulado.
Y ahora simplemente voy a multiplicar el año anterior de cada una de ellas por la base pronosticada. Repito, año anterior multiplicado por la base pronosticada y de esa manera yo tengo ahora todos los activos circulantes, que para calcular el total simplemente hago una suma. Y ahora aquí abajo, las cuentas por pagar, voy a hacer lo mismo, voy a multiplicar el año anterior por la base pronosticada. Aquí lo importante es entender por qué yo incrementé esas 5 partidas. La incrementé porque son partidas cuyos fondos se generan de manera espontánea, es decir, con el curso ordinario del negocio. Ahora vamos con la planta y equipo neto. ¿La planta y equipo neto es espontáneo? No, no es espontáneo. Ahora yo tengo que incrementarlo. ¿Por qué tengo que incrementarlo? Porque ya vimos en el ejercicio que la empresa está operando a su máxima capacidad. Y para yo poder vender más, tengo que aumentar mi capacidad productiva. El ejercicio no me especificó cuánto yo tendría que aumentar mi capacidad productiva. Vamos a asumir que un 10%, igual que la venta, pero no necesariamente. A veces puede ser más y a veces puede ser menos. Sí le voy a leer la observación que tengo anotada aquí para que nos quede bastante claro. El activo fijo incrementa no porque sea espontáneo, sino porque la empresa está operando a su máxima capacidad y para vender más deberá incrementar sus activos fijos. Así vamos ahora simplemente a multiplicar el año anterior por la base pronosticada. Y ahora puedo calcular el activo total, simplemente haciendo una suma del activo circulante más el valor de la planta y equipo. Los documentos por pagar es una deuda a corto plazo. Todavía yo no sé si me voy a endeudar. Como no lo sé, entonces voy a mantener por el momento el mismo documento por pagar. Voy a sumar estas 3 partidas y ahora voy a tener lo que es el pasivo circulante total. Lo mismo pasa con el préstamo a largo plazo. Yo no sé si va a aumentar. Así que por el momento lo voy a mantener en el mismo nivel. Y voy a sumar entonces los pasivos circulantes totales más el préstamo a largo plazo y así voy a tener lo que es el pasivo total de la empresa. Las acciones comunes pasan igual porque la empresa no ha emitido nuevas acciones. Y ahora la utilidad retenida. En la base pronosticada de la utilidad retenida, yo voy a poner la utilidad retenida que yo calculé en el paso número 1, que es 32.800.000. Y de esa manera yo voy a traer mi base pronosticada. Y para mi pronóstico voy a sumar el año anterior más la adición a la utilidad retenida que calculé en el paso número 1. Y ahora para calcular el capital contable simplemente voy a sumar las utilidades retenidas más mis acciones comunes. Y ahí tengo ya lo que es el capital contable de la empresa. Sumo ahora el total de pasivo y capital, total de pasivo y capital, y voy a tener el total de pasivo y capital. ¿Qué hablábamos anteriormente? Bueno, fíjense que en los años anteriores, si yo hago una diferencia entre el activo total y el pasivo y capital, va a dar 0, evidentemente. Lo mismo en el 2018. Porque la fórmula básica en contabilidad establece que el activo es igual a la suma del pasivo y capital. Y por tanto, si yo hago una diferencia entre los dos, va a dar 0. ¿Qué va a pasar aquí? Vamos a ver. Si yo digo total de activos menos total de pasivo y capital, vemos que se genera una diferencia. Esa diferencia es lo que nosotros conocemos como fondos adicionales necesarios, FAN, fondos que la empresa tendrá que buscar de manera externa. Y hay 2 maneras de usted buscar fondos de manera externa, o vende nuevas acciones o asume una nueva deuda. En este caso vamos a determinar esos fondos cómo lo buscamos. Cuando yo calculo el FAN o los fondos adicionales necesarios, entonces ya yo he terminado el paso número 2, que es pronosticar el balance general. ¿Por qué mi proyección no termina aquí, señores? Yo no puedo tener un balance general que tenga más activos que pasivo y capital. Y este pasa eso. Yo tengo que continuar ahora porque tengo que buscar esos fondos fuera. ¿Y por qué tengo más activos que pasivo y capital? Porque yo incrementé el activo en una mayor proporción a lo que yo incrementé el pasivo y a lo que yo incrementé el capital. Y de esa manera se concluye el paso número 2.
Ahora ya vamos a pasar al el paso número 3, después que ya hemos terminado, el paso número 2, que es recaudar los fondos adicionales necesarios. Para recaudar los fondos adicionales necesarios, yo le dije a ustedes que tengo dos alternativas. O vendo nuevas acciones o yo tomo una nueva deuda. Vamos a asumir, asumiéndolo, que nosotros vamos a tomar una nueva deuda. Una nueva deuda, ¿por qué monto? Bueno, por el monto del FAN, por el monto que nosotros hemos calculado hasta este momento. Así que vamos a tomar una deuda por 42.7 a una tasa de 10% fija, largo plazo. Entonces, vamos a asumir, para simplificar el ejercicio, que simplemente para calcular el interés es multiplicar la tasa por el monto. Esto no necesariamente va a ser así, porque hay amortizaciones en el camino, por ejemplo, pero para el fin del ejercicio vamos a asumir que eso va a ser el interés que va a generar en este año. Entonces, ya de esa manera, yo termino el paso número 3. Ya yo recaudé los fondos. Así que este paso ya yo lo puedo dar por concluido porque ya yo recaudé los fondos. Entonces, ¿qué yo tengo que hacer ahora? Retroalimentar el financiamiento, hacer el paso 4. Eso que yo decidí, llevarlo a mi proyección. Y para eso yo voy a comenzar otra vez por el estado de resultados. Y en mi estado de resultados, yo voy a agregar nuevamente la columna de base pronosticada y voy a agregar otra columna que se llama segundo pronóstico 2020. ¿Y qué voy a hacer ahora en mi segundo pronóstico? Voy a pasar exactamente todas las partidas que no se vieron afectadas por la decisión del préstamo al segundo pronóstico. Por ejemplo, las ventas la paso igual, el costo lo paso igual, calculo ahora la utilidad operativa, la utilidad bruta, el costo fijo lo paso igual, calculo el WAIDA, que no es más que la diferencia entre utilidad bruta y el costo fijo, la depreciación la paso igual, calculo ahora el NOI, que no es más que la diferencia entre el WAIDA y la depreciación. ¿El interés lo paso igual? No, no lo paso igual. ¿Por qué? Porque yo tomé un nuevo préstamo y ese nuevo préstamo me generó intereses. Así que voy a poner es igual, un signo de menos para traerlo en negativo, y voy a tomar el interés que yo generé con ese nuevo, que me generó con ese nuevo préstamo. Y para yo calcular el nuevo interés, simplemente voy a sumar el interés del pronóstico inicial más el nuevo interés que se va a generar. Y ahora voy a calcular la utilidad antes de impuestos, simplemente por diferencia de Y y el interés. Y ahora, de esta manera, voy a calcular el impuesto simplemente multiplicando esto, que es la utilidad antes de impuestos, por el menos 40%, porque 40% es la tasa fiscal. Y ahora sí puedo calcular lo que es la utilidad neta. Ya de esa manera tengo la utilidad neta, el dividendo preferente se mantiene en 0. La utilidad disponible para el accionista va a ser aquí esto más el dividendo preferente, que no está, si estuviera en negativo, y el dividendo lo voy a mantener igual porque sabemos que vamos a pagar el mismo dividendo. Y ahora calculo la adición a las utilidades retenidas. Fíjense que ahora la utilidad retenida ha disminuido. ¿Y por qué disminuyó? Disminuyó porque yo agregué un nuevo gasto. Y como agregué un nuevo gasto, ahora tengo menos utilidad. ¿Y por qué la utilidad disminuyó en menos proporción que el gasto que yo puse? Bueno, porque así como se incrementó un gasto, se adicionó un gasto, también bajó otro, que fue el impuesto. ¿Y por qué bajó el impuesto? Bueno, bajó porque si yo gano menos, evidentemente que voy a pagar menos impuestos. Pero igual al final hay una adición a las utilidades retenidas menor. Ya yo retroalimenté el paso número 1, ya yo retroalimenté el estado de resultados. Ahora me voy a cambiar para el balance general y voy a retroalimentar el balance general. Y aquí también voy a agregar dos columnas que va a ser la base pronosticada y el segundo pronóstico 2020. Y al igual que en el anterior, voy a pasar todas las partidas, las voy a pasar igual las que no se vieron afectadas. El efectivo se pasa igual, la cuenta por cobrar se pasa igual, el inventario se pasa igual, calculo el activo circulante, la planta y equipo la paso igual, calculo ahora los activos totales, la cuenta por pagar se pasa igual, el pasivo acumulado se pasa igual,
el documento por pagar se pasa igual, calculo el pasivo circulante. Y el préstamo a largo plazo, no, ese no lo voy a pasar igual. ¿Y por qué no lo voy a pasar igual? Bueno, porque ya yo sé que tomé un nuevo préstamo. Así que en la base pronosticada voy a traer, es igual, el monto del préstamo que yo he tomado. Y esa va a ser mi base pronosticada. Y ahora voy a sumar el monto del préstamo que tenía en mi primer pronóstico más la base pronosticada y ahí tengo el monto del nuevo préstamo. Y ahora voy a calcular los pasivos totales, que simplemente es la suma del pasivo circulante más el préstamo a largo plazo. Las acciones comunes las paso iguales y para las utilidades retenidas yo voy a traer aquí, para mis utilidades retenidas voy a traer las utilidades retenidas que yo calculé en mi segundo pronóstico. Así que digo, es igual, voy al estado de resultado y voy a tomar las utilidades retenidas que tengo para el segundo pronóstico. Siempre que voy a llevar al balance general las utilidades retenidas en un segundo pronóstico, voy a utilizar la del segundo pronóstico del estado de resultado. Y ahí tengo ya mi nueva utilidad retenida y voy a sumar, ahora es igual, no con mi proyección anterior, sino con el último año ejecutado. Ojo con eso, último año ejecutado más la nueva utilidad retenida y de esa manera tengo ahora ya cómo calcular el capital contable total, simplemente sumando las acciones comunes más las utilidades retenidas. Ahora puedo calcular lo que es el total de pasivo y capital. Yo pudiera haber terminado el ejercicio siempre y cuando ahora el FAN me diera 0. Cuando calculemos aquí la diferencia entre el total de activo y el total de pasivo, vemos que vuelve y hay una diferencia de 2.5, mucho menor ahora, pero hay una diferencia. Esto no puede ser, porque ya ustedes saben que yo no puedo tener más activos que pasivo y capital. ¿Qué yo tendría que hacer ahora? Bueno, yo tendría ahora que repetir el paso 3 y el paso 4 para buscar recaudar esos fondos, esos 2.5, y después retroalimentarlo con un tercer pronóstico. Si me vuelve y me da una diferencia, hago el cuarto y el quinto y el sexto hasta que esa diferencia sea igual a 0. Y de esa manera entonces habremos terminado ya lo que es la proyección de los estados financieros basado en el método del balance general proyectado. Repito, primero pronostico el estado de resultado para determinar la adición a las utilidades retenidas. Segundo, pronostico el balance general y determino el FAN. Tercero, recaudo los fondos. Y cuarto, retroalimento el financiamiento. Y de esa manera nosotros concluimos lo que es la proyección del balance general proyectado.